Bienvenidos a tu club Gaming and Tech, y así como lo ves, el primer emulador de PlayStation 5 para PC ya está aquí. Se llama Kitty y es el primer emulador de PlayStation 5 en el mundo. También puede emular juegos de PlayStation 4 y funciona para PC. Y lo más sorprendente, oye, es que lo puedes descargar ahora mismo. En este video, como siempre, te traigo todos los detalles en primicia y oye esto. Si te gusta estar al día sobre todo lo relevante del mundo de la tecnología y videojuegos, ¿qué esperas? Suscríbete al club y mantente informado. Vamos a entrar en materia. Kitty es un emulador de PlayStation 4 y PlayStation 5 que funciona para PC, pero solamente puede funcionar en Windows 10 en su versión 64 bits. Está en una etapa temprana de desarrollo y en el día de ayer se lanzó la versión 0.1.0 que permite a los usuarios correr algunos juegos comerciales. Realmente ha sido una gran sorpresa tener tan temprano un emulador de PlayStation 5 que ha sido anunciado por sus desarrolladores y Norus, quienes estuvieron haciendo unas pruebas con The Worms, que es un juego de estrategia por turnos de la serie que fue lanzado para PlayStation 4 en agosto de 2016. También está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, para Windows y MacOS. Pero, quizás te puedes decepcionar porque no vas a poder usar los 4K 60 con Ray Tracing en tu PC de los juegos de PlayStation 5, al menos no todavía. Porque Kitty no tiene soporte para tener buenos gráficos. Recuerda que está en una etapa temprana y eso no lo vas a poder ver en ningún juego de PlayStation 5. Tampoco tiene entrada o salida de audio, soporte de video MP4, no tiene soporte para red o ningún soporte multiusuario. Pero Kitty se describe como el emulador de PlayStation 4 o PlayStation 5 para Windows 10 64 bits que se encuentra en temprana iniciales de desarrollo, y el equipo nos dice, o developers, que consideremos esto por el momento como un emulador de PlayStation 4 más que cualquier otra cosa. Pero es oficialmente el primer lanzamiento de un emulador de PlayStation 5 que puede ejecutar algunos juegos simples, en este caso para PlayStation 4. Si deseas darle al emulador de PlayStation 4 y PC, tú puedes darle para allá. Ojo, nosotros en el club no recomendamos la emulación para disfrutar de tus videojuegos, además de que representa una violación de dicha propiedad intelectual al no adquirir la licencia del juego que estás jugando. Eso es algo que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Al menos que tú dumpes tus juegos. Aunque en mis viejos tiempos, cuando yo era malito, emulé muchos clásicos del arcade, de consolas de 66, de 16 o 32 bits, pero simplemente porque los cartuchos eran difíciles de conseguir aquí abajo en República Dominicana. Aquí podemos ver algunas instrucciones simples para ejecutar el emulador y necesitarás descomprimir el paquete de la carpeta. Hay algunos archivos ejecutables tipo ELF que vas a tener en una carpeta específica para PlayStation 4, y cuando el lanzador o se lance el emulador, ahí vas a tener que crear una configuración, y le voy a dejar aquí el video de cómo debes hacerlo paso por paso aquí al momento de ejecutar estos archivos binarios. Y básicamente, señores, ustedes saben que el mundo de la emulación ha tenido una serie de avances, y en aquel entonces, sabiendo el acceso que habían de los juegos, ustedes saben que muchos desarrolladores entusiastas crean estos emuladores, más que todo para darle acceso a los usuarios, para hacer pruebas y etcétera. Y es bueno, qué sé yo, ver estos desarrolladores haciendo este tipo de trabajos. Y ojo, te recomiendo siempre adquirir tu consola. Sabemos que a veces se hace difíciles adquirirlas, y por ejemplo he tenido, en mi caso, pasaron algunas consolas, por ejemplo máquinas de arcade, que nunca pude tener la posibilidad de darle a un juego X o Y, y en mi momento sí lo hice, señores, lo admito, lo hice, tuve que hacerlo, llegué a emular algunos juegos de arcade y darle y pasarlo, y no me arrepiento, pero tenemos que tener pendiente las consecuencias que tiene esto. Tenemos que tomar las cosas como son. Entonces aquí básicamente es sorprendente lo que ha hecho este equipo, tomando en consideración de que este emulador está en una etapa temprana, que ya tan pronto puedan hacer esto. Cabe destacar también que la emulación del PlayStation es una emulación un tanto compleja, recordando que el emulador de PlayStation 3 todavía hay juegos que no funcionan al 100,
dada la complejidad en la que estas consolas ya en este sentido están manejando. Y nada, señores, déjame saber aquí en los comentarios cuál es tu opinión sobre este tipo de emuladores, si es algo que tú usarías en algún momento, si es algo que tú prefieres, qué tipo de, en algún momento, si fuiste un malito como yo, que llegaste a emular en algún momento, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¿Y qué te parece este tipo de iniciativas? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Ustedes saben que hay personas que tienen PCs high-end, independientemente de los componentes que tú tengas o la gama en la que te estés moviendo. Es difícil tú poder correr un juego de PlayStation 5, PlayStation 4 a básicamente a la fidelidad en la que estos fueron desarrollados en sus consolas nativas. Así que déjame saber todo esto aquí debajo en los comentarios. También te voy a dejar por aquí unos videos interesantes, el top 10 de beat'em ups que tú debes de jugar. Muchos de estos juegos también que están en esta lista son juegos de arcade que en mi momento tuve que básicamente ser malito y poderle dar. Te voy a dejar también un video sumamente interesante sobre AMD y estos procesadores de la Ryzen 7000 que están dando mucha agua de beber con respecto a lo que viene. Y también espera próximamente un video que voy a subir sobre algo bien interesante sobre la serie 40 de Nvidia, que esto va a estar, señores, que arde. Suscríbete al Club Gaming and Tech, no te pierdas ninguna de nuestras entregas. El Sensei de este lado, el Club Gaming and Tech, ya tu chave, manito, estamos al día. Bye, bye.